Bien, entonces en esta sesión vamos a hablar acerca del cálculo de dosis y de infusiones. Para esto tenemos que tener presente algunos conceptos generales como son los que podemos estar viendo aquí en pantalla. La dosis deseada va a ser toda aquella dosis que nosotros encontremos en los diferentes textos, en la diferente bibliografía, y que es la que está indicada para el paciente dependiendo de la enfermedad con la que esté cursando. Esta dosis deseada puede estar en miligramos, por ejemplo, cuando hablamos acerca de 500 miligramos de paracetamol, miligramos por kilo, haciendo referencia al mismo paracetamol, pues dosis pediátrica, por ejemplo, de 10 a 15 miligramos por kilo. También puede estar en microgramos por kilo, lo cual ya habíamos comentado en la sesión pasada, o en dosis de infusión continua, microgramos kilo minuto o miligramos kilo minuto, en donde hace referencia a que cierta cantidad de masa se va a administrar dependiendo del peso del paciente cada minuto que transcurra nuestra terapia de forma continua. La dosis en mano es la cantidad total de masa del fármaco en miligramos o microgramos que se encuentra en la dilución total. Pueden ser, por ejemplo, en una tableta, los 500 miligramos de paracetamol, en una ampolleta, por ejemplo, de epinefrina, 1 miligramo por mililitro, o bien en una ampolleta de algún otro medicamento, 200 miligramos en 5 mililitros. Aquí en caso de estas dos tipos de diluciones, pues estaríamos hablando que la dosis en mano sería solamente la cantidad de miligramos que se encuentra en esta ampolleta, sin tomar en cuenta pues el volumen total. Ese volumen estaría considerado en este otro concepto, que es la cantidad de mililitros sumando la solución y el medicamento. Si hablamos exclusivamente de una ampolleta, por ejemplo, aquí otra vez 200 miligramos en 5 mililitros, pues el volumen serían solamente estos 5 mililitros. Pero si ya nosotros preparamos la dilución de nuestro medicamento, pues ya estaríamos utilizando un volumen más grande. Para esto tenemos otros dos conceptos. Primero, el concepto de la dilución. Aquí, al momento de que nosotros vamos a diluir un medicamento, por ejemplo, vamos a tener aquí, déjenme corregir esta parte de la presentación. Aquí en vez de, no serían miligramos, sino que son mililitros. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos nuestra solución de 500 mililitros y le sumaríamos esta ampolleta de 200 miligramos en 5 mililitros. Entonces, al sumar los 5 mililitros, nos daría un volumen final de 505 mililitros. Pero también hay otro concepto que es el de aforar un medicamento. Al momento de aforar un medicamento, nosotros buscamos ya un volumen fijo, un volumen preestablecido de manera final. Por ejemplo, que quisiéramos que nuestro volumen final fuera 500 mililitros. Para hacer esto, pues a nuestra solución de 500 mililitros tendríamos que restarle 5 mililitros para tener 495 mililitros y ahora sí, sumar nuestra ampolleta para tener al final un volumen de ya fijo de 500 mililitros. En el siguiente concepto, que es la concentración, vamos a ver por qué esto es importante y relevante saber la diferencia entre diluir y aforar una solución. La concentración es la dosis en mano, la cantidad de miligramos, entre el volumen. Por lo tanto, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta ampolleta de 200 miligramos en 5 mililitros, nuestra concentración pues sería 200 entre 5, sería de 40 miligramos por mililitro. Vamos a tener este ejemplo en donde estamos diluyendo el medicamento y nos dicen que tenemos dos ampolletas
de un medicamento de 250 miligramos en 20 mililitros. Si son dos ampolletas, pues tendremos 500 miligramos y 40 mililitros en las ampolletas. Y lo vamos a diluir en un volumen de una solución de 500 mililitros. Con esto tendríamos los 500 miligramos de las dos ampolletas en 540 mililitros, dándonos un volumen, perdón, una concentración de 0.92 miligramos por mililitro. En cambio, si nosotros aforamos nuestra solución, pues tendríamos igual los 500 miligramos de las dos ampolletas, pero a nuestra solución de 500 mililitros primero le restaríamos o le quitaríamos, tiraríamos 40 mililitros, que son los que van a venir en la ampolleta. Y se los volvemos a sumar después con la ampolleta, quedándonos en 500 mililitros el volumen final, dándonos una concentración de 1 miligramo por mililitro. Como podemos observar aquí, pues ya las concentraciones ya no son iguales. Esto a lo mejor pueden decir que es una diferencia muy pequeña que podría ser hasta poco relevante, pero al momento de que nosotros estamos tratando a pacientes, por ejemplo, pediátricos o pacientes con enfermedad hepática, con enfermedad renal, que van a tener complicaciones para metabolizar estos medicamentos, pues sí es importante el ser muy precisos o lo más precisos posibles al momento de dar los medicamentos. En cuanto a si vamos a diluir algún medicamento o si lo vamos a forar, muchas veces la bibliografía no nos menciona esto y simplemente es decisión ya propia de si decidimos diluirlo o aforarlo. Pero tenemos que tener claro qué estamos haciendo para que nuestro cálculo sea el adecuado. Si en algún momento la bibliografía que estén leyendo pues les dice este medicamento se afora, bueno, ya sabemos qué hacer, o si se diluye ya también sabemos qué hacer. En la parte de lo teórica en cuanto a los exámenes, ejercicios, pues generalmente sí les ponemos qué es lo que deben de hacer, si diluir o aforar, para que sepamos que reconocen la diferencia entre estos dos conceptos. El siguiente concepto, que es el factor de goteo, pues ese ya lo conocemos desde hace más tiempo, que es la cantidad de gotas que equivalen a 1 mililitro de la solución. Esto va a depender de si tenemos un macrogotero, que son 15 gotas por mililitro, un microgotero, 60 gotas por mililitro, o bien un normogotero, que serían 20 gotas por mililitro generalmente. El normogotero siempre hay que fijarnos en la bolsa de nuestra solución, de nuestra venoclisis. ¿Cuál es el factor de goteo que maneja? Porque muchas veces manejan las marcas diferentes factores de goteo para el normogotero. Algunas marcas dicen que son 17 gotas por mililitro, algunas otras pues pueden ser 21 gotas por mililitro, 18 gotas por mililitro. Por lo tanto, siempre hay que tener esto en cuenta para que ya hagamos bien nuestro cálculo. La velocidad de infusión pues es qué tan rápido se va a estar administrando este medicamento y la podemos expresar en diferentes unidades, gotas por minuto, aquí pues sería lo mismo, ¿no? Microgotas o macrogotas por minuto y o bien mililitros por hora. Generalmente la parte de mililitros por hora pues se va a estar manejando cuando hablemos de el uso de una bomba de infusión. La mayoría se deben de configurar en mililitros por hora. ¿Cuántos mililitros? Pues van a pasar en el transcurso de una hora. Aquí hay que saber nosotros cómo convertir, por ejemplo, de gotas por minuto a mililitros por hora, porque hay veces que debemos de hacer estas conversiones para saber cómo vamos a configurar nuestra bomba de infusión. Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Donde nos dicen que 30 gotas, que nuestra velocidad de infusión va a ser de 30 gotas por minuto. Para nosotros poderlo convertir a mililitros por hora,
pues vamos a usar las técnicas que ya vimos en la sesión pasada del repaso de matemáticas, en donde tenemos que tener primero factores de conversión, como sería el de 1 hora es igual a 60 minutos, y un factor de goteo, que sería para pasar de gotas a mililitros. 60 gotas es 1 mililitro. ¿Por qué? Porque en este caso pues estamos utilizando un microgotero. Si ustedes llegaran a utilizar un normogotero, un macrogotero, pues en vez de poner este factor de conversión tendrían que poner el de la venoclisis correspondiente. Y ya una vez teniendo esto, pues nosotros primero podemos eliminar las unidades, gotas que están multiplicando con gotas que están dividiendo, se elimina, al igual que minutos que están multiplicando con minutos que están dividiendo, se llegan a eliminar. Y como podemos ver aquí, cuando nosotros utilizamos un microgotero, como tenemos un 60 en los minutos y un 60 en las gotas, los podemos eliminar porque están dividiéndose. 60 entre 60 nos quedaría a 1. Y ya con esto podemos ver nosotros que las gotas por minuto podemos pasarlas directamente a mililitros por hora porque se están eliminando los factores de conversión entre ellos. Por esto, cuando ustedes tengan algunos ejercicios donde nos digan, bueno, quiero que el resultado me lo des en mililitros por hora, o ya que estén en su práctica, que bueno, queremos configurar una bomba de infusión en mililitros por hora, y yo hice mi cálculo que me quedó en gotas, en microgotas por minuto, usando un microgotero, sabemos que la conversión la podemos hacer directamente. E igual, si tenemos una bomba de infusión y queremos pasar a ver cuántas gotas por minuto están cayendo, y si está utilizándose un microgotero, pues la conversión de la forma contraria sería también, o la podríamos hacer directa. Pero esto no pasa si tenemos un normogotero o un macrogotero. Si cambiamos este factor de goteo, como ya no es un 60, sino que por ejemplo en este caso que es un normogotero, es un 20 gotas, es 1 mililitro, ya no podemos nosotros realizar la eliminación directa. Por lo tanto tendremos que hacer nuestros cálculos matemáticos, ¿no? En este caso tendremos que hacer ya nuestros cálculos matemáticos, por ejemplo en este caso pues 30 entre 20 por 60 y nos da un valor de 90 mililitros por hora. Aquí, utilizando un normogotero, pues 30 gotas por minuto es equivalente a que pasen 90 mililitros por hora. Y es como nosotros vamos a configurar nuestra bomba de infusión. Para los que no conozcan cuáles son las bombas de infusión, pues aquí tenemos varios modelos, desde la Brown, que es la más clásica, que podemos ver en un montón de hospitales, ambulancias. Tenemos igual marca Brown, pero de otro tipo de bombas de infusión, como más, en vez de verticales, más horizontales, o incluso estos de aquí que son llamados perfusores. La diferencia entre un perfusor y una bomba de infusión pues principalmente es que el perfusor va a usar una jeringa. En vez de que se le conecte una solución, podemos preparar el medicamento aquí en una jeringa, se pone la jeringa y la bomba de infusión pues va a ir empujando el émbolo lentamente para estar cumpliendo con el volumen por hora que se ha configurado. Aquí, por ejemplo, sí podemos ver cómo esta bomba de infusión está configurada en mililitros por hora. En este caso, pues van a pasar 54.6 mililitros cada hora. Y ya la bomba de infusión será la encargada de estar pasando este volumen por medio de en este caso, por ejemplo, de un mecanismo como de peristaltismo, en donde se va empujando o haciendo cierta peristalsis sobre la manguera. Generalmente pues son mangueras especiales para bombas de infusión, y además se coloca esta pieza de aquí, se coloca sobre la cámara de goteo, igual al ser algo especial pues trae como su adaptador, se coloca ahí
y va a ir contabilizando las gotas para poder tener un ajuste más preciso. Por ejemplo, en estas otras bombas podemos ver como alguna, como esta, sí está configurada en mililitros por hora. Aquí lo alcanzamos a ver. En este caso 4 mililitros por hora. Pero hay otras que están configuradas un poco diferente. Por ejemplo, esta segunda dice 300, pero nos está diciendo que está en 300 microgramos kilo hora. Muchas de las bombas de infusión, sobre todo las más modernas, ya traen cargados ciertos medicamentos, incluso como con la dosis, ¿no? Entonces, básicamente nosotros podemos poner, bueno, mi paciente pesa tanto, la dosis que yo quiero administrar de, no sé, epinefrina, quiero administrar una dosis de tantos microgramos, kilo, minuto, y ya la bomba de infusión hará todos los cálculos necesarios para configurarse y estar administrando esa cantidad de volumen correspondiente con la dosis. Muchas veces vamos a tener que poner también la concentración de la solución que estamos haciendo, ¿no? Nos va a pedir cuántas ampolletas o a lo mejor cuántos miligramos estamos utilizando del medicamento y en qué volumen para que la máquina pueda hacer todo su cálculo. Y de aquí no hay que confiarnos porque pudieran llegar a haber errores. Lo más recomendable es que, ok, usemos estas herramientas, pero a la vez hagamos nosotros nuestros cálculos para con ello poder verificar que la bomba está configurada de una forma correcta. Las bombas de infusión pues tienen muchísimas funciones. Podemos administrar, por ejemplo, algún bolo del medicamento. Se activa la función, por ejemplo aquí, de hecho aquí viene, ¿no? Bol de bolo. Entonces nosotros podemos presionar este botón y se va a administrar un bolo ya que venga previamente configurado, que hayamos configurado nosotros en la bomba, para que, bueno, se administre ese bolo, se termina de administrar el bolo y continúa dando la infusión continua, ¿no? Imagínense, tenemos un paciente con pseudoanalgesia para que lo intubamos y vemos que pues está disminuyendo su pseudoanalgesia, el paciente empieza a tener a lo mejor más dolor, por lo tanto podemos administrar un bolo del medicamento para volver a disminuir su estado de alerta un poco, volver a disminuir su dolor y se continúe administrando el medicamento de forma continua. La gran mayoría, o si no es que todas las bombas de infusión, más bien todas, pues tienen alarmas, un sistema de alarma en donde va a censar si se obstruyó la venoclisis, la vía de infusión, si ya se acabó la venoclisis y pues nos va a estar alertando de que algo está pasando y debemos de atenderlas. Ya en la parte práctica pues podremos ver más a fondo el uso de las bombas de infusión. Las recomendaciones iniciales para que nosotros podamos hacer este cálculo de dosis pues son las que vemos aquí en pantalla. Primero, calcular antes de preparar la dilución. Ya lo habíamos visto en la sesión pasada el por qué. Y tener a consideración que a mayor concentración pues vamos a requerir un menor volumen porque hay más cantidad del fármaco por unidad de volumen. Siempre es importante calcular antes de preparar la dilución pues para no desperdiciar medicamentos y que realmente nuestro cálculo nos esté dando un volumen pues más confiable o un conteo de gotas mucho más confiable y más fácil de contar, ¿no? Considera el tiempo de traslado para concentrar más o menos su dilución. Esto pues es importante, ¿no? Si nosotros vamos a tener un tiempo de traslado muy prolongado, pues a lo mejor vamos a necesitar un poco, o es más recomendable, pues llevarlo en un poco más de volumen para que se le esté administrando al paciente. Si es un traslado corto, pues a lo mejor no necesitamos tanto volumen y podemos tener más concentrado el medicamento. Preparar la dilución antes de purgar, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en las mangueras se pueden, de la venoclisis, dependiendo de la longitud y más si ponemos algún tipo de extensión, pueden acumularse de 10 a 20 mililitros en la venoclisis sin extensiones.
En las extensiones generalmente caben unos 10 mililitros, entonces se van sumando todo este volumen. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros primero purgamos el equipo y después preparamos la solución, toda la manguera va a tener una solución sin medicamento. Imagínense que nosotros ponemos a 20 mililitros por hora nuestra velocidad de infusión. Va a tardar una hora en que el medicamento realmente llegue al paciente, que terminen de pasar esos 20 mililitros que están en la manguera sin medicamento. Por lo tanto, es importante que preparemos nuestra dilución y después purguemos para que ya todo el líquido que está en la manguera contenga medicamento. También es importante que ya al momento de que hayamos preparado una dilución con el medicamento, no desperdiciemos muchas gotas y si es posible, ninguna gota al momento de purgar la solución. Porque de hacerlo estaríamos ahí perdiendo medicamento y ya no sería ni la concentración y muchas veces ni la dosis que queramos administrar realmente a nuestro paciente. Siguiente, si no aforamos la dilución, pues hay que incluir el volumen del medicamento en la fórmula, ¿no? Si lo que vamos a hacer es diluirla, hay que sumar ese volumen y tener en cuenta los 505, 105, 150 mililitros bueno, de forma total, sumándole ya al volumen de nuestra solución el volumen del medicamento. Si lo aforamos, bueno, nosotros decidiremos el volumen final de nuestra solución. Y siempre, eso también es muy importante, convertir siempre la dosis en mano a las unidades que tiene la dosis deseada, ¿no? Si por ejemplo nosotros tenemos que nuestra dosis deseada es de 0.5 microgramos kilo por minuto y nos dicen que tenemos ampolletas de norepinefrina de 4 miligramos por mililitro, recordemos, si nosotros queremos hacer cálculo con unidades diferentes es algo incorrecto, por lo tanto tendremos que convertir una de ellas. Si quisiéramos convertir la dosis deseada, por ejemplo, de microgramos kilo minuto, pues tendríamos que dividir entre 100, entre 1000 nuestra dosis. Entonces sería 0.0005 miligramos kilo minuto. Se nos va a complicar muchísimo más el utilizar un valor con tantos ceros después de un punto decimal a que si pasamos la dosis en mano a las unidades de la dosis deseada. En este caso de miligramos a microgramos, multiplicando por 1000 y teniendo estos 4000 microgramos en los mismos 4 mililitros que no hemos tocado. Y ya con eso pues tenemos las unidades en igualdad para poder hacer de forma adecuada nuestros cálculos. Con esto pues ya tenemos los conceptos generales para hacer los cálculos. Lo siguiente es simplemente aplicar ejercicios e ir viendo cómo se van resolviendo todos estos cálculos de dosis y de infusiones. Para ello hay varias formas, ¿no? Podríamos usar puras reglas de 3. Si ustedes están acostumbrados a hacer reglas de 3 o incluso ya lo saben hacer con reglas de 3, no hay ningún problema, lo pueden seguir utilizando. Pueden probar a usar reglas de 3 o usar las fórmulas que les damos para ver con cuál se sienten más cómodos y que usen lo que a ustedes les convenga más. En este caso pues vamos a estar hablando acerca de las fórmulas. Vamos a empezar a hablar acerca de la administración en bolo. Un bolo pues va a ser cuando se administra el volumen que se quiere dar de forma rápida, ¿no? Lo que se tarde en pasar el medicamento, ya sea por ejemplo, al momento de inyectarlo, pues un bolo de la inyección a través de una jeringa, o se abre la solución y que pase en bolo ese volumen. Tenemos aquí, ¿no? Que decidimos administrar 9 miligramos de diltiazem. Vamos a ir subrayando los conceptos que son relevantes para poder ir haciendo los cálculos. 9 miligramos de diltiazem en bolo intravenoso. Y la presentación es de 25 miligramos en 5 mililitros. ¿Cuántos mililitros debemos de administrar, ¿no? Entonces, realmente no nos importa el medicamento en este momento para hacer los cálculos. El medicamento nos da igual. Ya cuando veamos lo de clínico, trauma,
pues sí será importante el ya saber pues la indicación del medicamento, porque nosotros somos los que vamos a decidirlo. En este momento no es relevante. Y tenemos que tener siempre presente, pues bueno, si se va a administrar en bolo o en infusión, la dosis en mano, que en este caso pues serían los 25 miligramos, y el volumen, que son 5 mililitros. ¿Y qué es lo que nos preguntan? También es muy importante. ¿Cuántos mililitros vamos a administrar? Para esto podemos utilizar o una fórmula, que sería con la que contamos aquí en la parte superior, o bien regla de 3. Para utilizar la fórmula, que es dosis deseada sobre dosis en mano por el volumen, y nos da el volumen a administrar en bolo, lo único que debemos de hacer es sustituir cada uno de estos valores. Entonces ponemos que la dosis deseada es de 9 miligramos, la dosis en mano son los 25 miligramos, y el volumen pues es el volumen de la ampolleta, porque no nos está diciendo que preparemos ningún medicamento, 5 mililitros. Hacemos nuestro cálculo, 9 entre 25 por 5, y nos da 1.8 ¿qué? Mililitros. Se eliminan miligramos con miligramos y tenemos solamente el resultado en mililitros. O bien podemos hacer el cálculo con una regla de 3, ¿no? Donde la dosis en mano pues es igual a, bueno, no es igual, equivale o está contenida en cierto volumen. ¿Cuál es mi dosis deseada? Y ya lo hacemos, ¿no? Dosis deseada, pues 9 miligramos por el volumen, por 5 mililitros, entre la dosis en mano, 25, y nos va a dar 1.8 ese cálculo. Miligramos que está multiplicando se elimina con miligramos que está dividiendo, y el resultado nos queda en mililitros, y podemos ver cómo los valores son exactamente iguales. Podemos utilizar la forma que más nos convenga. Tenemos también dosis ponderales en bolo. Todo cuando vean ponderal quiere decir que se va a utilizar el peso del paciente para calcular nuestra dosis final. Por ejemplo, que debemos administrar 1.5 miligramos kilo de paracetamol en bolo intravenoso a un paciente que pesa 40 kilos. La presentación es de 1000 miligramos en 100 mililitros, y nos preguntan cuántos mililitros debemos de administrar. Aquí es importante siempre que sepamos o que nos fijemos muy bien en esta parte, que la dosis deseada venga en miligramos por kilo. ¿Por qué? En muchos ejercicios lo van a poder llegar a observar, que les ponemos el peso del paciente, aunque la dosis no sea ponderal. Y es porque ustedes deben de saber identificar cuándo sí van a usar el peso y cuándo no. Porque cuando estemos atendiendo a un paciente, pues muchas veces ya vamos a saber el peso, o podemos preguntarlo, podemos tenerlo muy a la mano. Y si nosotros no sabemos bien si la dosis es ponderal o no, puede que no sea ponderal, que no necesite el peso, como la pasada, ¿no? 9 miligramos. Y al momento de que nosotros consideramos el peso, pues serían 9 miligramos por el peso, y ya la dosis va a ser muchísimo mayor a la que realmente debemos administrar. Por lo tanto, aunque venga el peso del paciente o aunque sepan el peso del paciente, no siempre se va a multiplicar como lo vamos a ver aquí, porque no todas las dosis van a ser ponderales, y hay que estar muy atentos a eso. Tenemos dos formas de resolver esto, ¿no? La primera sería multiplicar 15 miligramos por el peso del paciente, que en este caso nos daría 600 miligramos. Y una vez teniendo estos 600 miligramos, aplicar las fórmulas de la diapositiva pasada, o hacer una regla de 3, o bien utilizar la fórmula que vemos aquí para el volumen a administrar de forma ponderal, donde vamos a multiplicar la dosis por el peso del paciente entre la concentración del medicamento. Por lo tanto, primero debemos de sacar la concentración, en este caso 1000 entre 100, que es el volumen. 1000 entre 100 y nos da una concentración de 10 miligramos por mililitro. Y ahora sí podemos aplicar bien nuestra fórmula. La dosis, 15 miligramos por kilo,
por el peso, 40 kilogramos, en este caso kilogramos dividiendo y kilogramos multiplicando se eliminan, entre ese resultado, entre 10 miligramos por mililitro, que es nuestra concentración. Y ya podemos nosotros eliminar miligramos con miligramos, estos ya se ven eliminado, hacemos el cálculo, 15 por 40 entre 10, nos da 60 y nos queda en mililitros. Y es el volumen que deberíamos de administrar en bolo a este paciente. Hay que considerar algo, aquí muchas veces solamente estamos poniendo los ejemplos, no precisamente es la forma en que se administra algún medicamento. Por ejemplo, pues el paracetamol generalmente se administra en un tiempo de 10 o a 15 minutos, como ya lo irán viendo en sus clases más adelante cuando hablemos de clínico y el tratamiento de esas patologías. Aquí meramente pues son ejercicios para estar haciendo los cálculos. Ahora vamos a resolver estos siguientes ejercicios. Entonces en este momento pongan en pausa el video para que realicen ustedes los ejercicios, y en cuanto los tengan realizados vuelven a poner play al video para poder ver el análisis de cada uno de ellos, cómo se realiza y el resultado. Bien, después de haber tenido este pequeño tiempo para realizar los ejercicios, vamos a ver cómo se van realizando. Nos dice el primero, nos indican sedar a un paciente de 93 kilogramos con un bolo intravenoso de ketamina de 2 miligramos por kilogramo. La presentación es de 500 miligramos en 10 mililitros. ¿Cuántos mililitros debe administrar? Bueno, ya tenemos ahí los datos relevantes. En este caso, el peso es relevante porque la dosis está de forma ponderal, miligramos por kilogramo. Por lo tanto, para poder realizar el cálculo podemos usar las dos opciones, ¿no? Nuestra fórmula, 2 miligramos por kilogramo, que sería la dosis deseada, por el peso del paciente, 93 kilogramos, entre la concentración, en este caso 500 entre 10, y nos daría un volumen de 50 miligramos por mililitro. Y ya podemos hacer nosotros nuestro cálculo, ¿no? 93 por 2, 186 entre 50, nos da un volumen de 3.72 mililitros, ¿no? Miligramos con miligramos se eliminan y kilogramos con kilogramos, y nos da en mililitros. Aquí pudiéramos nosotros llegar a redondear la unidad a 4 mililitros, por ejemplo, pero como les decía, podemos muy fácilmente en nuestras jeringas medir esos puntos decimales. Ya a lo mejor las centésimas no, pero los decimales sí. Por lo tanto, pues podríamos administrar en este caso muy bien 3.7 mililitros sin mayor problema. La otra forma que podríamos haber realizado este ejercicio pues era 2 miligramos por kilogramo, lo multiplicamos por el peso del paciente para que nos dé el volumen que habíamos dicho de 186 miligramos. ¿Por qué? Porque kilogramos se elimina con kilogramos. Entonces, ya teniendo este cálculo de que vamos a administrar un total de 186 miligramos, podemos nosotros hacerlo, por ejemplo, con reglas de 3, ¿no? Donde 500 miligramos es igual a 10 mililitros, 186 miligramos, ¿a cuánto es? Entonces 186 por 10, pues 1086 miligramos entre 500 y nos da el volumen de 3.72 mililitros. Son las dos formas en que lo pudiéramos resolver. Para el ejercicio número 2 nos dicen, vamos a paralizar un paciente que pesa 88 kilogramos con un bolo IV de rocuronio de 1.2 miligramos kilo. La presentación es de 100 miligramos en 10 mililitros. ¿Cuántos mililitros vamos a administrar? Vamos a hacerlo de la misma forma que el ejercicio pasado. Podemos usar la fórmula 1.2 miligramos por kilogramo por el peso de nuestro paciente entre la concentración 100 entre 10, 10
miligramos por mililitro. Miligramos con miligramos se elimina, kilogramos con kilogramos, y el resultado lo vamos a tener en mililitros. Y ya podemos hacer nuestro cálculo. 1.2 por 88 entre 10 nos quedaría a 10.56 o 10.6 mililitros lo que debemos de administrar. Lo podemos igual realizar con regla de 3, por ejemplo 1.2 miligramos por kilogramo. Lo multiplicamos por el peso de nuestro paciente, 88 kilogramos. En este caso tendríamos esos 88 por 1.2, 105.6 miligramos es lo que debemos de administrar a este paciente. Y ya sea que lo hagamos con la regla de 3 como en el ejercicio pasado, o bien con la fórmula que habíamos visto en esta primera diapositiva para administrar el bolo, ¿no? Donde tenemos nuestra dosis deseada, en este caso 105.6 miligramos, entre la dosis en mano, 100 miligramos, se eliminan miligramos con miligramos, y esto lo podemos multiplicar por el volumen, en este caso 10 mililitros. Y ahora sí, 105.6 entre 100, tenemos 1.056 por 10, 10.56 mililitros. Y podemos ver cómo el resultado pues es exactamente el mismo. Por último nos dice, vamos a administrar 8 miligramos de ondansetron a un paciente en bolo IV, a un paciente que pesa 68 kilos. La presentación es de 2 miligramos por mililitro. Aquí el peso no lo vamos a usar porque la dosis no es ponderal, son 8 miligramos. Hay que tener presente esto porque a lo mejor algunos de ustedes se equivocaron e hicieron el cálculo ponderal porque ya venían haciendo 2 ejercicios y nos seguimos, ¿no? Usando las fórmulas, pero y nos ponen el peso del paciente, ¿no? Y muchas veces pensamos, si viene el peso es porque lo vamos a usar. Y no, la dosis no es ponderal, son 8 miligramos, no dice miligramos por kilo. Por lo tanto, vamos a usar, podemos usar esta misma fórmula o una regla de 3, ¿no? 8 miligramos es lo que queremos administrar. Mi dosis en mano son 2 miligramos y mi volumen es de 1 mililitro. Por lo tanto, pues 8 entre 2, 4 por 1, 4 mililitros. O bien hago mi regla de 3, ¿no? 8 miligramos. Si tengo 8, Si tengo 2 miligramos en 1 mililitro, 8 miligramos, ¿en cuántos mililitros, no? 8 por 1 entre 2, pues serían los 4 mililitros. Y son las dos formas en que lo podemos nosotros resolver. Tenemos también la parte de infusión de volumen fijo, que ya aquí va a ser una infusión de forma continua. No vamos a estar administrando pequeños bolos, sino que vamos a dejar ahí el medicamento que se esté administrando a goteo fijo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? O cuando tenemos un volumen fijo, por ejemplo, que queremos administrar 500 mililitros, ¿qué es lo que vamos a buscar? La velocidad de infusión. ¿Qué tan rápido se va a administrar este medicamento para que nosotros podamos contar cuántas gotas por minuto se administran o cuántos mililitros por hora se administran, que es otras unidades de velocidad de infusión, y podamos hacer nuestro cálculo? Tenemos aquí esta fórmula, ¿no? Donde tenemos que multiplicar el volumen a administrar por el factor de goteo entre el tiempo en minutos. Y aquí podemos ver mililitros que está multiplicando, se elimina con mililitros que está dividiendo, y de aquí sale nuestro resultado en gotas por minuto, para que nos podamos contar cuántas gotas por minuto se están administrando a nuestro paciente. Y también podemos calcular con esta misma fórmula, nada más despejando lo que es el tiempo, pues cuánto nos va a durar la infusión, ¿no? Una duración en minutos, donde va a ser lo mismo, multiplicar el volumen a administrar por el factor de goteo,
Pero pues el tiempo pasa del otro lado del signo multiplicando y la velocidad de infusión pasaría dividiendo. Por lo tanto lo dividimos entre la velocidad de infusión y podemos eliminar gotas con gotas y mililitros con mililitros. Por lo tanto nos daría en minutos el resultado y con esto ya podemos saber cuánto nos va a durar esa infusión. Si vemos que vamos a hacer un traslado interhospitalario y tenemos cuando vamos a salir del hospital, no sé, el medicamento preparado y quedan 200 mililitros, pues podemos calcular si esos 200 mililitros, cuánto tiempo nos va a durar a la velocidad que le indicó, por ejemplo, el médico o que está prescrita. Y si va a ser, si por ejemplo la infusión dura menos que el traslado, pues sabremos que podemos o debemos de cambiarla antes de iniciarlo para que tengamos una infusión que realmente nos va a durar todo el traslado y que no nos va a dar problemas de que chin, ya se acabó la infusión a mitad del traslado y se me olvidó prepararla y ya el paciente se empezó a deteriorar por eso, porque ya no tiene medicamento. Entonces de esta forma podemos evitarnos esos malos momentos. Vamos a hacer estos dos ejercicios. De nuevo, pongan pausa a su video y en cuanto los terminen, lo vuelven a poner en reproducción al video para que podamos resolverlos. Bien, después de que los hayan resuelto, vamos a dar la retroalimentación. Nos dice, vamos a atender a un paciente de 12 años, quien sufrió quemaduras de tercer grado en 30% de su superficie corporal, por lo que nosotros vamos a administrar 250 mililitros de una solución Hartmann para 1 hora. Calcule la velocidad de infusión considerando que usará un normogotero. Aquí, bueno, ya nos interesa el volumen, el tiempo, qué es lo que nos piden, la velocidad de infusión y tenemos que saber el normogotero, perdón, qué tipo de venoclisis vamos a utilizar para saber el factor de goteo. Por lo tanto, aquí tenemos, vamos a ir sustituyendo todo en nuestra fórmula, ¿no? Donde el volumen a administrar es de 250 mililitros. Y esto lo vamos a multiplicar por nuestro factor de goteo. En un normogotero, pues va a ser 20 gotas por mililitro. Y lo vamos a dividir entre el tiempo. Como es 1 hora, pues vamos a poner los 60 minutos. Ya podemos hacer nuestro cálculo, ¿no? 250 por 20, 5000 entre 60, 83.3, ¿qué? Mililitros se elimina con mililitros y nos quedan gotas sobre minuto. Gotas por minuto. Cada minuto vamos a tener que estar contando 83.3 gotas. A lo mejor no nos conviene para nada estar contando cuántas gotas por minuto cae, ¿no? Va a ser mucho tiempo que podemos perder y utilizar en otras cosas. Por lo tanto, tenemos varias formas para simplificarnos esto. O pasamos a cuántas gotas, por ejemplo, vamos a tener que estar contando cada 10 segundos. Esto pues se realiza muy fácil, ¿no? 83 gotas, hay que pasar esto a segundos. Entonces ponemos los minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Y ya podemos hacer nuestro cálculo, ¿no? 83.3 entre 60. Tendríamos 1.38 gotas por segundo, ¿no? Aquí eliminamos minutos con minutos y nos quedamos en gotas por segundo. Cada segundo tendría que traer 1.38 gotas. Si lo multiplicamos por 10, pues tendríamos que cada 10 segundos van a caer 13.8 gotas, unas 14 gotas para que nosotros sepamos que estamos administrando la velocidad adecuada. Ya nada más contamos 10 segundos. Otra forma es que nosotros pongamos un metrónomo. Son esos aparatitos que luego utilizan los músicos para ir bien con el tempo, o el que nosotros llegamos a utilizar que se recomienda para dar las compresiones en RCP y que podamos ir muy bien con las recomendaciones que da la Asociación Americana del Corazón o los diferentes organismos. Lo podemos utilizar igual. Si nos dicen, bueno, 83 gotas por minuto,
Pues nuestro metrónomo lo vamos a poner a 83. ¿Qué? Bits, BPM lo ponen ahí, ¿no? Bits por minuto. Entonces, cada minuto van a estar sonando 83 sonidos en el metrónomo. Y ya con eso nosotros vamos a hacer que coincida. Cada que cae una gota es porque hay un beat en nuestro metrónomo, ¿no? Cada que suena el metrónomo debe de caer una gota. Y con eso nos podemos simplificar mucho el estar calculando nuestras infusiones. Y es una forma pues muy muy sencilla. Podemos traer el metrónomo en físico o lo podemos traer en alguna aplicación, por ejemplo. Ahora nos dicen en el segundo ejercicio, le solicitan realizar un traslado interhospitalario. El médico le indica que deberá continuar con la infusión de norepinefrina a una velocidad de 52 mililitros por hora. Usted observa que el paciente cuenta con una solución cuyo volumen es de 200 mililitros. Calcule cuánto tiempo le durará esta solución si está utilizando un microgotero. Entonces, aquí tenemos el primer problema. Nosotros la fórmula, como habíamos visto, la vamos a estar utilizando en gotas por mililitro. Y aquí nos están diciendo mililitros por hora. Por lo tanto, lo primero sería convertirlo a gotas por mililitro. Como es un microgotero, sabemos que podemos pasarlo de forma directa, pero vamos a hacer la explicación pues extendida para que quede claro el por qué lo podemos pasar de forma directa. Entonces tenemos 52 mililitros por hora y lo vamos a pasar primero a convertir de horas a minutos, ¿no? Entonces sabemos que una hora son 60 minutos, podemos eliminar horas con horas. Y ahora el factor de goteo es un microgotero, por lo tanto sabemos que 60 gotas es igual a 1 mililitro. Ponemos los mililitros abajo para que los podamos eliminar. Ahora si tenemos gotas por minuto, 1 con el 1 se eliminan y 60 con 60 pues igual se neutralizan. Por lo tanto tendríamos 52 gotas por minuto. Y ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula, ¿no? Tenemos nuestro volumen, 200 mililitros por la velocidad de infusión, por el factor de goteo, 200 mililitros por 60 gotas, que es igual a 1 mililitro. Y ahora sí, entre la velocidad de infusión ya en gotas por minuto, 52 gotas por minuto. Y ahora sí podemos eliminar gotas con gotas, mililitros con mililitros y nos queda en minutos el resultado. En este caso pues hacemos nuestro cálculo, 200 entre 60 por 52, 173.3 minutos. Y de aquí lo podemos convertir, ¿no? Es el resultado entre 60 y nos duraría 2.8 horas, ¿no? Nos duraría casi 3 horas. Y ya con eso podemos decir, bueno, a lo mejor mi traslado va a durar 1 hora y media, 1.5 horas. Ya sé que podemos utilizar este volumen, continuarlo para completar nuestro traslado y que no haya ningún problema durante el mismo, ¿no? Vamos a pasar con las siguientes fórmulas. La fórmula general de esta fórmula es de donde derivan muchas de las fórmulas que hemos estado mencionando y algunas más que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Para esta fórmula vamos a estar calculando la velocidad de infusión. Y la fórmula general pues es multiplicar la dosis por el peso del paciente por el factor de goteo por el volumen y eso dividirlo entre la dosis en mano, ¿no? Entre la masa que vamos a tener en nuestra dilución. En esta parte de abajo tenemos las unidades. La dosis generalmente se da en microgramos o miligramos kilo por minuto. El peso en kilogramos, el factor de goteo en gotas por mililitro, el volumen en mililitros y la dosis en mano hay que ponerla con la misma unidad con la que está la dosis deseada.
Si nosotros tenemos la dosis deseada en miligramos kilo minuto, la dosis en mano a lo mejor ni hay que convertirla. Hay fármacos como pueden ser todos los de pseudoanalgesia que se van a estar manejando en miligramos kilo minuto, no en microgramos. Por lo tanto, la dosis en mano no se debe de convertir. Muchas veces nos llegamos a equivocar en esto de que, bueno, ya nos acostumbramos a convertirla y ahora convertimos todo, cuando la dosis en mano no se debía de convertir si nuestra dosis deseada está en miligramos kilo minuto. Y aquí podemos ir eliminando microgramos con microgramos, kilogramos con kilogramos, mililitros con mililitros, y nos queda el resultado en gotas por minuto. De aquí derivan dos fórmulas. Para dosis ponderal, donde sí vamos a usar el peso, sí se utiliza. Y dosis no ponderal, donde podemos ver aquí que pues no se encuentra el peso. Fuera de eso, la fórmula es exactamente igual, las unidades nos van a dar igual, dependiendo, bueno, si la dosis es en microgramos o miligramos, y ambas nos calculan la velocidad de infusión. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tenemos ahí arriba la dosis, en este caso, bueno, es la dosis, la fórmula general, perdón. Tenemos ahí arriba la fórmula general y nos dicen que vamos a atender a un paciente de 79 kilogramos que tiene choque séptico y queremos comenzar una infusión intravenosa de norepinefrina a 0.1 miligramos kilo minuto. Ya nos están diciendo que tenemos una dilución, por lo tanto, no sabemos si se aforó, si se diluyó, pero ya está preparada y que tenemos 8 miligramos en 100 mililitros de esa dilución. Vamos a usar un microgotero a 60 microgotas por mililitro y nos dicen cuál es la velocidad. Para esto pues simplemente vamos a ir sustituyendo todos los valores, ¿no? Pasamos en la parte de la dosis, pues vamos a poner este 0.1 miligramos kilo minuto, ponemos el peso de nuestro paciente, el factor de goteo y el volumen. Recordemos, ya nos están dando una dilución preparada, por lo tanto el volumen final es de 100 mililitros, es lo que usamos. Y abajo vamos a poner la dosis en mano, o sea, solamente los 8 miligramos, pero como nuestra dosis es deseada, es en microgramos, multiplicamos 8 por 1000, son 8000 microgramos. Hacemos la eliminación de unidades, microgramos con microgramos, kilogramos con kilogramos, mililitros con mililitros, tenemos nuestro valor, nuestro resultado en microgotas, o gotas es lo mismo por minuto, y ya al momento de hacer todas las operaciones, 0.1 por 79 por 60 por 100, y el resultado entre 8000 nos da 5.9 microgotas o gotas por minuto. Aquí muchas veces podríamos o llegamos a cometer un error de poner acá abajo también el volumen de 8000 microgramos en 100 mililitros. Por lo tanto, el resultado aquí nos quedaría en microgotas sobre minuto por mililitro. Ya es algo inadecuado. Si podemos hacerlo, sí. Pero si vamos a incluir el volumen aquí abajo, no lo debemos incluir arriba. Y si hacemos el cálculo, vamos a hacerlo, 0.1 por 79 por 60, nos da 474, ¿no? Tendríamos 474 entre 8000 entre 100, 80. Y ahora sí, 474 entre 80 y nos da el mismo resultado de 5.9 gotas por minuto. Por lo tanto, si vamos a poner el volumen, o sea, pues sí, nuestra concentración, nuestro volumen en la parte inferior, no lo debemos de poner arriba. O se pone arriba o en el numerador o se pone abajo en el denominador. Vamos a tener ahora estos 6 ejercicios. De nuevo, pausen su video. Y una vez que tengan todos resueltos, le vuelven a dar play para poder irlos resolviendo todos juntos. Bien, después de este tiempo en el que hayan resuelto los ejercicios, vamos a dar nuestra retroalimentación y vamos a ir resolviendo uno por uno.
Nos dice que tenemos un paciente de 60 kilogramos con insuficiencia cardíaca y está recibiendo 10 microgramos kilo minuto de dobutamina. La dilución ya está diluido, es de 250 miligramos en 500 mililitros con un microgotero. Y nos dicen, la presentación de este medicamento es de 250 miligramos en 5 mililitros. ¿Cuál es la velocidad de infusión? Ahora vamos a ir resolviendo todo esto simplemente sustituyendo en nuestra fórmula. Primero tenemos la dosis deseada. 10 microgramos por kilogramo por minuto. Como es una dosis ponderal, tenemos que multiplicar por los 60 kilogramos que pesa nuestro paciente. Después se multiplica por el factor de goteo. Al ser un microgotero, pues vamos a usar 60 gotas equivalen a 1 mililitro por el volumen. Aquí no vamos a usar este volumen porque ya nos están diciendo que se preparó la dilución de 250 miligramos, o sea, se usó una ampolleta y se aforó lo más seguro para tener los 500 mililitros finales. Por lo tanto, nuestro volumen final es de 500 mililitros. Y eso lo vamos a dividir entre nuestra dosis en mano, que son los 250 miligramos. No, la dosis deseada está en microgramos. Por lo tanto, 250 por 1000, o agregamos nada más 3 ceros, y ya son 250.000 microgramos. Y ya con esto nosotros podemos hacer nuestra operación. 10 por 60 por 60 por 500 entre 250.000 y nos da un resultado de 72 gotas por minuto. Aquí podemos nosotros eliminar microgramos con microgramos, kilogramos con kilogramos, mililitros con mililitros y ya ver en qué tenemos el resultado, gotas por minuto. Y sería lo que deberíamos, ay perdón, ahí se me pulsó el botón. Es lo que deberíamos de estar nosotros administrando, 72 gotas por minuto. O bien, como es un microgotero, pues podemos pasarlo directamente a 72 mililitros por hora para una bomba de infusión. En el siguiente ejercicio nos dicen que un paciente está siendo trasladado con una infusión de nitroglicerina en una bomba de infusión. Tenemos 25 miligramos en 250 mililitros. La dosis deseada es de 5 microgramos por minuto. ¿Cuál debe de ser la velocidad de infusión si usamos un normogotero? Ahora, vamos a hacer nuestro cálculo. Nos dice, vamos a ir, sustituyendo, ¿no? Tenemos que nuestra dosis deseada es de 5 microgramos por minuto. Como podemos ver aquí, no nos va a importar el peso. Aunque nos hubieran dado el peso del paciente en el ejercicio, no nos va a importar, porque la dosis es en microgramos por minuto, no es ponderal. Lo siguiente, vamos a eliminar la parte del peso de nuestra fórmula. Sería el factor de goteo, es un normogotero, son 20 gotas por mililitro. Por el volumen, ya la tenemos preparada nuestra solución, 25 miligramos en 250 mililitros entre esos 250. Entre esos 25 miligramos por 1000, 25.000 microgramos, ¿no? Que es lo que nos están diciendo aquí. Ahora sí, hacemos nuestro cálculo, 5 por 20 por 250 entre 25.000 nos da ¿un qué? Microgramos se eliminan, mililitros se eliminan, pues gotas por minuto. Pero ahora, como nos dicen que es en una bomba de infusión, habíamos dicho que las bombas de infusión por lo general se van a configurar en mililitros por hora. Por lo tanto, podemos hacer este cálculo de esta conversión, de cambiarlo a mililitros por hora.
En este caso no va a pasar directo porque estamos usando un normogotero. Entonces hay que hacer bien nuestro cálculo. Vamos a poner aquí nuestro primer factor de conversión, que son gotas por mililitro. Estamos poniendo gotas abajo para que se puedan eliminar. Y sabemos que 20 gotas es igual a 1 mililitro en un normogotero. Y el factor de conversión del tiempo. Vamos a poner minutos arriba para que se puedan eliminar. Y sabemos que una hora son igual a 60 minutos. Aquí no vamos a poderlo eliminar, por lo tanto tendremos que hacer nuestro cálculo. 1 entre 20 por 60 y nos da 3 mililitros por hora. Mililitros por hora. Es como vamos a configurar nuestra bomba de infusión. Vamos con el ejercicio número 3. Nos dice, su paciente con choque hipovolémico se está deteriorando, por lo que decidimos administrar un bolo de 250 mililitros de Ringer intraóseo en 20 minutos, utilizando un macrogotero de 10 gotas por mililitro. ¿Cuál es la velocidad de infusión? Aquí no vamos a usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque es una infusión de volumen fijo. Queremos administrar 250 mililitros. No necesitamos todos los valores de la dosis, del peso. Solamente vamos a necesitar la última parte que, como podemos ver, derivan de aquí. El volumen, el factor de goteo y el tiempo que vamos a administrarlo. Entonces, tenemos nuestro volumen, 250 mililitros, por nuestro factor de goteo, que son 10 gotas, que equivalen a 1 mililitro por mililitro, entre el tiempo en el que lo vamos a administrar, 20 minutos. Y ya con esto podemos hacer nuestro cálculo. 250 por 10 entre 20, 125. Eliminamos nuestras unidades, mililitros con mililitros, y nos da gotas por minuto. Y es lo que vamos a administrar. Por lo tanto, siempre hay que estar pendientes qué tipo de infusión nos están dando. Si una basada en una dosis o de volumen fijo, para saber qué fórmula vamos a utilizar. En el ejercicio 4 nos dicen que nuestro paciente pesa 80 kilos con una bradiarritmia y que debemos de administrar adrenalina IV a una dosis de 2 microgramos minuto y que tenemos ya preparada nuestra infusión de 2 miligramos en 100 mililitros con un microgotero. ¿Cómo calculamos la velocidad de infusión? Vamos a hacer la sustitución en nuestra fórmula. 2 microgramos por minuto. De nuevo, el peso no es importante. ¿Por qué? Porque la dosis es microgramos minuto, sin contar el peso. Por el factor de goteo, al ser un microgotero, son 60 gotas por mililitro. Por mi volumen tenemos 2 miligramos en 100 mililitros. Por lo tanto, nuestro volumen es de 100 mililitros. Ya nos lo están dando entre la dosis en mano. De 2, ¿qué? Miligramos no. Microgramos. 2 por 1000, 2000 microgramos. Y ahora sí, nuestro resultado, 2 por 60 por 100, entre 2000, nos daría 6. Vamos a eliminar las unidades y tenemos 6 gotas por minuto. Es lo que vamos a estar administrando. Como es un microgotero, lo podemos pasar de forma directa a 6 mililitros por hora. Vamos con el ejercicio 5. Nos dice, está a punto de regular el goteo de una infusión de amiodarona. La presentación de la amiodarona es de 150 miligramos en 3 mililitros a un paciente de 77 kilogramos. La dosis es de 150 miligramos en 20 minutos. ¿Cuál es la velocidad de infusión en un macrogotero? Considerando que afora aquí ya nos dice, estamos aforando una ampolleta en 100 mililitros de solución. Por lo tanto, aquí ya tenemos muchísimos más datos.
Y a lo mejor muchos de ustedes no supieron o no vieron la forma de realizar este cálculo. Muchas veces llegamos a equivocarnos en el cálculo de una infusión de amiodarona porque tenemos muchísimos datos y realmente el cálculo es muy sencillo. Nos dicen que la presentación, que el factor de goteo, que si vamos a forar, etcétera. Pero no vamos a usar todos los datos. Para empezar, nos dice que nuestra dosis es de 150 miligramos en 20 minutos. Por lo tanto, el peso no lo vamos a usar. Y ya tenemos que se va a estar administrando una masa fija del fármaco, 150 miligramos en un tiempo fijo, 20 minutos. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es cómo vamos a preparar nuestra solución para que tengamos esos 150 miligramos en cierto volumen y administrar un volumen fijo en el tiempo que nos está dando y que nuestro cálculo sea con una fórmula de volumen fijo. Por lo tanto, nos dice que estamos aforando una ampolleta, o sea, 150 miligramos, la vamos a aforar en 100 mililitros. A esos 100 mililitros, como se afora, se le quitan 3 mililitros, que es lo que tiene nuestra ampolleta, y después le aumentamos los 3 mililitros de la ampolleta para tener un volumen final de 100 mililitros. Por lo tanto, vamos a estar en nuestros 100 mililitros vamos a tener 150 miligramos. Si queremos administrar 150 miligramos que están en 100 mililitros en 20 minutos, tenemos que pasar esos 100 mililitros en 20 minutos y ya con eso tenemos nuestra fórmula. Vamos a dar 100 mililitros que tienen los 150 miligramos por nuestro factor de goteo, que es al ser un macrogotero, nos están diciendo que son 15 gotas por mililitro entre el tiempo, que son 20 minutos. Y ya podemos hacer nuestro cálculo. 100 por 15, 1500 entre 20 es igual a administrar 75. Eliminamos mililitros con mililitros y nos quedamos con gotas por minuto. Por lo tanto, nos pueden dar muchísimos datos en el problema o nosotros podemos tener muchísimos datos al momento de atender a nuestro paciente. Pero tenemos que fijarnos cómo vamos a administrar ese medicamento. En este caso, así se administra una infusión de amiodarona, siendo un cálculo pues muy sencillo, aunque tengamos muchísimos datos. Hay que fijarnos cómo vamos a nosotros estar adaptando todas estas fórmulas para la situación que se nos presente. Vamos con el último caso. Nos dice, determine la velocidad de infusión con un microgotero de una infusión de 0.4 microgramos kilo minuto, esa es nuestra dosis de norepinefrina, a un paciente de 72 kilos cuando aforamos 2 ampolletas de norepinefrina, la presentación es de 4 miligramos por mililitro, en 4 mililitros, perdón, en 150 mililitros. Ahora sí, tenemos muchos datos, vamos a ver qué nos sirve. Primero, la dosis es ponderal, por lo tanto el peso sí lo vamos a utilizar. Y nos están pidiendo una dosis de infusión, nos dan una dosis de infusión continua. Vamos a usar la fórmula general para poder resolver este ejercicio. Entonces vamos sustituyendo 0.4 microgramos por kilo por minuto. Esto lo multiplicamos por el peso del paciente, 72 kilogramos. Se multiplica después por el factor de goteo, al ser un microgotero son 60 gotas por mililitro, por el volumen, estamos aforando, por lo tanto a estos 150 mililitros vamos a quitarle los 8 mililitros de las 2 ampolletas y se los sumamos. Nuestro volumen final es de 150 mililitros entre... Si son 2 ampolletas, pues es 4 por 2, 8 miligramos, pero tenemos la dosis deseada en microgramos. Por lo tanto, 8 por 1000, 8000 microgramos
Y ya podemos hacer nuestro cálculo. 0.4 por 72 por 60 por 150 entre 8000 nos da 32.4. Podemos ir eliminando nuestras unidades y nos queda el resultado en gotas por minuto. Y listo. De esta forma, ya con la práctica pues se hace más sencillo. Vamos a tener nuestro cálculo de infusión. En este momento nosotros podemos estar practicando sin necesidad de que tengamos ejercicios. Podemos estar practicando con datos hipotéticos, ¿no? Datos que nosotros vayamos inventados. Por lo tanto, podemos ir haciéndonos ejercicios donde ninguno de los datos sea reales y simplemente sea para que nosotros podamos ir realizando esta práctica. Por lo tanto, espérenme tantito, ahí está. Por lo tanto, estos ejercicios nosotros podemos decir, bueno, tengo X medicamento con una presentación de, no sé, 500 miligramos en 15 mililitros, ¿no? X medicamento. Y tengo que la dosis deseada de este X medicamento, dosis de X, es de, no sé, por poner un ejemplo, 50 miligramos por kilogramo por minuto. Y que mi paciente pesa, el peso de mi paciente es de 83 kilogramos. Y voy a utilizar un normogotero. Y que es 20 gotas por mililitro. Y quiero la velocidad de infusión para bomba de infusión, ¿no? Entonces, para esto, pues sé que lo debo de sacar en mililitros por hora, mi resultado final. Y ya con esto nosotros podemos ir haciendo nuestro cálculo para estar practicando las infusiones, ¿no? Entonces, tenemos la dosis, 50 miligramos por kilogramo por minuto, por el peso del paciente, que serían 83 kilogramos, por el factor de goteo, 20 gotas por mililitro, por mi volumen. ¿Qué quiero hacer? Aforar, diluirlo. Vamos a diluirlo. Ya estuvimos aforando, vamos a diluir en este ejemplo. Entonces, aquí nos faltó la solución. Solución, vamos a decir que tenemos, no sé, una solución de 1 litro, ¿no? 1000 mililitros, por exagerarlo. Y vamos a diluir 2 ampolletas, ¿no? Por 2. Vamos a diluir 2 ampolletas del medicamento, por lo tanto, 15 por 2, 30. Tendríamos 1030 mililitros, porque estamos diluyendo, no aforando. Entre, como son 2, tendríamos 1000 miligramos. En este caso, dijimos que la dosis está en miligramos, la dosis deseada en miligramos, la dosis en mano en miligramos, no tenemos que convertir nada. Vamos eliminando las unidades, miligramos con miligramos, kilogramos con kilogramos, mililitros con mililitros. El resultado nos debe de dar en gotas por minuto. Y ahora sí, 50 por 83 por 20 por 1030 entre 1000. Y tenemos, en este caso hipotético, que dar 85.490 gotas por minuto. Y ya, de esta forma estamos practicándolo. Como vemos, pues en nuestro caso hipotético nos salió demasiadas gotas por minuto. ¿Qué podemos hacer para eliminarlo? Pues aumentar la concentración del fármaco. Para poder aumentar la concentración de nuestra solución, pues tenemos de dos. O disminuimos este volumen, por ejemplo, hacerlo ahora de 500 mililitros. Al disminuirlo a la mitad, pues nuestro resultado debería de bajar a la mitad. Entre 2 deberían de ser ahora 42.745 gotas por minuto. O bien, en vez de bajar el volumen, aumentar nosotros la cantidad de fármaco. En vez de 1000, pues ahora, por ejemplo, en vez de 1000,
hacerlo, aumentar la cantidad del fármaco, pues hacerlo de 2000 miligramos. Esto pues nos implicaría aumentar otros 30 mililitros, ahora serían 1060 si estamos diluyendo, y se vería modificada nuestra velocidad de infusión. Podríamos incluso, si vemos que es muchísimo, por ejemplo en este caso que está a muchas gotas por minuto, pues podemos bajar nuestro volumen y subir a su vez la velocidad. Y vamos a hacerlo, miren, vamos aquí nada más dejen que aparezca la goma. Ahí está. Vamos a eliminar aquí la parte de abajo y nuestro volumen. Entonces vamos ahora en este momento a bajar el volumen a 500 mililitros y lo vamos a dejar en este momento aforado. Por lo tanto, nuestro volumen final 500 mililitros. Y vamos a aumentar al doble los miligramos, a 1000 miligramos. Para que tengamos un resultado diferente y veamos este cambio de que la concentración cambia nuestro goteo final. 50 por 83 por 20 por 500 entre 1000, pues ya nos da un valor de 41.500 gotas por minuto. Y de esta forma nosotros es como debemos de hacer, o esto es por lo que debemos de hacer primero el cálculo. ¿Qué tal si nosotros ya preparamos este medicamento hipotético y nos sale que tenemos que estar contando 85.000 gotas, más de 85.000 gotas cada minuto, ¿no? Eso sería equivalente a contar 1424 gotas cada segundo, algo imposible. Por lo tanto, si vemos que ya preparamos el medicamento y nos sale esto, y ya nos quedamos sin ampolletas para concentrar más el medicamento, pues ya echamos a perder nuestro cálculo, ¿no? Y muchas veces hasta la dosis del paciente o el tratamiento del paciente. Por lo tanto, mejor primero hacer el cálculo. Si vemos que nos salen estos resultados muy mal, o cuando ya es una dosis real, o estamos haciendo mal el cálculo, o dos, estamos concentrando mal nuestro medicamento. Entonces, checar todos esos detalles antes de preparar el medicamento. Una vez que tengamos bien nuestro cálculo, que digamos a lo mejor, bueno, se van a administrar 25 gotas por minuto, que ya es algo más manejable, pues una vez hecho eso, lo podemos realizar nuestra preparación del medicamento. Ahora, nos decía, bueno, vamos a hacerlo en mililitros por hora. Que es algo que se nos olvidó realizar hace rato. Vamos a tener nuestro cálculo inicial. Déjenme aquí, lo vuelvo a poner como lo teníamos, que eran 1030 mililitros y teníamos 1000 miligramos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pasar de gotas por minuto? Tenemos que ver que es un factor de goteo de normogotero. Entonces vamos a multiplicar 85.490 gotas por minuto. Vamos a poner nuestro factor de goteo, donde 20 gotas es igual a 1 mililitro y 60 minutos es igual a 1 hora. Ya con esto podemos eliminar gotas con gotas, minutos con minutos. El resultado nos quedaría en mililitros. Ay, perdón. Vamos a ponerle aquí mililitros por hora. Y ya podemos hacer nuestro cálculo. 85.490 por 1 entre 20. En este caso vamos a hacerlo bien desglosado por 60 entre 1. Pues nos quedaría un resultado de 256.460 mililitros por hora. Pudiéramos nosotros configurar nuestra bomba de infusión y la bomba de infusión lo va a estar administrando, pero pues sería muchísimo volumen en una hora, ¿no? 256 litros. Pero bueno, de esta forma podríamos estar nosotros practicando el cálculo de infusión y de dosis sin necesidad de realmente tener
pues los valores o ejercicios ya hechos previamente o diseñados previamente. Otra forma que podemos hacer, bueno, es ponernos a buscar en la bibliografía las dosis que van a estar usando, el volumen, perdón, la presentación de esos medicamentos y estar haciendo todo lo demás inventado, ¿no? Que si voy a usar un micro, un normo, un macro gotero, que el peso del paciente yo me lo invento, que el volumen yo me lo invento, que quiero usar 40 ampolletas, pues las uso y podemos ir con esto jugando con este cálculo de dosis y de infusiones y practicando al mismo tiempo. Por último, tenemos esta pregunta final, ¿no? Donde para realizar el cálculo de una infusión es indispensable contar con tres factores: dosis deseada, la concentración del medicamento y el volumen a administrar. Aquí, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Sería falso, porque debemos de contar con el factor de goteo para saber realmente o a realizar un cálculo adecuado, porque dependiendo del factor de goteo, pues la velocidad de infusión va a estar cambiando. Con esto estaríamos dando por terminada la sesión. En este caso, pues es una sesión asincrónica. Por lo tanto, pueden preguntar con su coordinadora o conmigo a través de los medios de contacto que les puede dar su coordinadora para estar resolviendo dudas. Y en una sesión más adelante esperemos poder tener un pequeño tiempo para poder estar resolviendo en una hora las dudas que hayan salido de esta sesión. Gracias.